Bien, buenas noches, querido público. A través de las páginas, tanto de Apurímac en línea, Curahuasi en línea, y la página Una Mirada Politológica, tenemos el agrado de iniciar en esta oportunidad las entrevistas, como veníamos haciéndolo a través de Una Mirada Electoral. En esta ocasión contamos con la presencia del señor Freddy Arestegui Saavedra, a quien, bueno, le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya, buenas noches. ¿Qué tal ya? ¿Qué tal a los amigos que están en este momento conectados en línea? Bueno, es un gusto para mí estar aquí para departir, saber las inquietudes, para que me conozcan un poco más, porque creo que ya me conocen un poco. Entonces, y bueno, atento a lo que ustedes consideren. Perfecto, muchas gracias. Bien, más o menos para establecer los criterios de la siguiente entrevista, vamos a dividirlo en tres bloques. En primer lugar, vamos a hablar acerca del perfil del candidato. Posteriormente, hablaremos acerca del plan del partido. Y por último, tocaremos el tema del candidato en el Congreso. Creo que en esta entrevista habrá dos palabras fundamentales que se repetirán y concuerde pase el tiempo, podemos estar avanzando y hablando un poco más. Me refiero a la palabra formalizar y destrabar. Bien, partimos con el primer bloque, que es el perfil del candidato. ¿Quién es Freddy Aurelio Arestegui Saavedra? Soy un peruano más, tengo 58 años, próximo a cumplir 59. Nací en Lima, crecí en un barrio populoso en Lima, San Martín de Porres. Soy hijo de guardia civil, policía actualmente, mi padre, como lo fue mi abuelo también. Soy descendiente purimeño, mi abuelo purimeño fue guardia civil, igual que mi padre. Mi ascendencia toda es de la zona de aquí de Apurímac, de Ayacucho y de Huancavelica. Mis abuelos nacieron así en estos departamentos. Me formé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy promoción año 80. La promoción, digamos, que vivió la época más difícil que le tocó vivir al Perú, ¿no? De entre los 80 y los 90. Y sobre todo en San Marcos, la Universidad de Todas las Sangres. Y he venido aquí, o sea, soy hombre de familia, he venido aquí a Apurímac a reencontrarme con mis raíces, a estar al lado del pueblo apurimeño, ser su portavoz, si lo tienen a bien, a partir del 11 de abril, si resulto elegido, con el partido Avanza País, el partido Hernando de Soto. Creemos de que es la mejor opción, es el mejor candidato a todas luces, y eso ustedes, universitarios, lo conocen perfectamente. Es el más preparado. Ningún peruano ha sido candidato a Premio Nobel de Economía, él lo ha sido. Es reconocido internacionalmente. Y los que lo acompañamos propiamente, en su mayor parte, digamos entre el 80 y el 90%, somos sangre nueva en política. Personas que nos hemos desarrollado en el ambiente privado, en el ambiente público. Yo me desarrollé en el ambiente privado. Y creemos de que es el momento para aportar, ¿no? La experiencia, los años vividos y sobre todo compartir con personas como ustedes, los jóvenes, que son el futuro del Perú. Ustedes de aquí unos años van a ser propiamente la clase dirigente. Y eventos como el que están convocando en este momento confirma eso. La preocupación sobre el futuro del país. ¿Quién debe ser el gobernante del país? Y yo los dejo ahí con la finalidad de que ustedes mismos analicen quién es el mejor candidato, ¿no? Sin ofrecimientos de ideas trasnochadas, sin populismo, sin ideas que propiamente pueden conducir a una especie de dictadura de derecha, que yo creo de que ninguno de ustedes ni nosotros, los que ya estamos, digamos, a la edad que tengo, de ninguna manera la aceptaríamos. Claro, Entonces, pues, este por es el supuesto que sí. sentido. Ah, sí, disculpe por cortarle. No, Justamente está bien, queríamos está bien. entrar de lleno
al tema de su experiencia laboral. No sé si nos podría comentar más acerca de todo este proceso. A ver, cuando yo converso con los jóvenes, me gusta contar mucho la experiencia vivida, ¿no? Yo provengo de un hogar emergente, de la llamada clase emergente, que ahora se llama así. Mi padre, como guardia civil, sus ingresos eran bajos. Yo era el mayor de cuatro hermanos, yo el mayor, el varón, tengo 3 hermanas. Y en realidad, para mí no fue nada fácil. Eh, Ingresé a San Marcos, ¿no? San Marcos en ese momento, pues nosotros postulábamos no menos de 40.000 para 4.000 o 5.000 vacantes. Peleábamos vacantes 10-1, 20-1. Y los que de alguna manera teníamos un poquito más de preparación, no digamos ser un poquito más inteligentes, no, sino un poquito más de preparación, lográbamos ingresar. Y eso sucedió conmigo el año 80, tal como les cuento. Y eso permitió de que mis hermanas que venían de atrás, cada una empezara su ciclo, o sea, su continuación de estudios y su ciclo universitario, porque todas estudiaron en universidades nacionales. Entonces, yo al ingresar a San Marcos, tuve la oportunidad de practicar muy rápido a nivel judicial, donde un connotado apurimeño, por casualidad, el doctor Demetrio Guzmán Osorio, natural de Pampachiri. Entonces, yo creo que don Demetrio debe ser recordado bastante ahí en Pampachiri, porque siempre hablaba de su pueblo. Entonces, siendo practicante, estuve muy cerca propiamente de la carrera. Y al término de mi carrera tuve la suerte, porque en esa época los estudiantes de San Marcos teníamos una cruz. San Marcos no, San Marcos igual terrorismo, San Marcos igual ustedes ya saben qué tipo de grupos había en esa época, ¿no? Era difícil para un egresado de San Marcos en esa época, año 85, año 86, conseguir un trabajo. Pero la práctica profesional que yo tuve, la práctica preprofesional que yo tuve casi en la época que en paralelo a mi ingreso a la universidad me permitió de alguna manera mostrar qué es lo que fundamentalmente necesitan los jóvenes universitarios, mostrarse. Ese tipo de oportunidad yo la tuve. Y se dio de una manera casi casual. Yo estaba, después de estar practicando en un juzgado con don Demetrio, fui a practicar un estudio de abogados que tenía por clientes a un grupo minero nacional. Entonces caí en simpatía y llegué primero como asistente legal a ese grupo minero y terminé como jefe legal después de 20 años. Fui el jefe del departamento legal de un grupo minero peruano-alemán, porque el dueño era alemán, la esposa era peruana, pero todos los que trabajábamos ahí éramos peruanos. Manejábamos una operación minera que actualmente continúa en Arequipa, en la provincia de Condesuyos, en el distrito de Río Grande, se llama San Juan de Chorunga, y aquí en Apurímac deben haber varios que están trabajando en las zonas donde hay explotación minera informal. Entonces, cuando yo he tenido oportunidad de dirigirme a los mineros informales, he mandado un saludo a los trabajadores de San Juan de Chorunga, con los que he departido un montón de veces, hemos tenido conflictos, pero al final siempre terminábamos muy bien. Ahora tengo muy buenos amigos, ex trabajadores mineros de San Juan de Chorunga. Y luego la mina, pues bueno, fue vendida a unos inversionistas canadienses y toda la plana de dirección tuvimos que salir y empecé la difícil tarea de trabajar independientemente. Bien, O sea, sí, bueno, en efecto, en su hoja de vida, pues bueno, encontramos la información que declara y específicamente tiene experiencia en el sector privado y de cierta manera ha llevado a cuestionar de que de repente usted no tiene experiencia en el sector público. No sé si nos podría comentar más con respecto a eso. A ver,
Yo eso no lo considero, digamos, necesario, porque desde el sector privado nosotros conocemos perfectamente cómo funciona el sector público. ¿Quién más que el privado para saber cómo debe tratar al funcionario, cómo debe hacer la petición y qué es lo que conlleva eso? Yo como jefe legal he tenido oportunidad de batallar en diferentes plataformas del sector público. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio de Industrias. En algún momento, cuando las exportaciones estaban, digamos, de alguna manera controladas, digamos, trabajaba frente al Instituto de Comercio Exterior, el ICE en aquella época. Y bueno, paro de contar. Entonces, porque, o sea, qué más que eso? ¿No? O sea, el del sector público no se desempeña bien nunca en el sector privado. En cambio, el del sector privado sí sabe desempeñarse bien en el sector público, por más de que no haya participado antes en el sector público. Esa es la diferencia, porque se Perfecto. conoce desde el otro lado. Claro, claro. De cierta forma tiene la razón. Bien, es la primera vez que usted también participa en elecciones, o al menos eso es lo que nosotros hemos podido ver en su hoja de vida. Sí, lo he dicho, soy sangre nueva en la política, he estado en la actividad privada más de 30 años y también también por casualidad fui la primera, participé de la primera promoción de los que estuvimos, digamos, al lado de Hernando de Soto con el ILD cuando se nos capacitó para dar forma al llamado registro predial urbano, que fue fundamentalmente tema de formalización de propiedad de pueblos jóvenes, asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, asociaciones de vivienda, en ese momento en Lima, un enfoque fundamentalmente en Lima. Yo a la edad de 26, 27 años era un joven abogado que por ahí quise incursionar, pero al final me jaló el tema de la mina, no me dejaron salir por temas de afinidad, ya de conocimiento, de acercamiento que uno tenía fundamentalmente con las bases de la mina, ¿no? Porque yo me identificaba con el minero, como hasta ahora me identifico, porque incluso también he tenido la oportunidad de tener alguna pequeña operación minera también, de que he participado con amigos mineros en eso. Entonces, aquella vez, si bien estuve capacitado, si bien tenía ya el puesto de trabajo asegurado solamente para firmar el contrato, ahí en la empresa me dijeron que aún permanezca, y bueno, hubo un mejoramiento de sueldo y cosas por el estilo que me imagino ustedes se pueden imaginar por qué no estuve ahí. Sin embargo, les reitero, o sea, les hago mención a eso, ¿no? Fui la primera promoción, y bueno, y seguí en la mina y luego después que salí de la mina, seguí en el ambiente minero porque uno cuando trabaja muchos años en un sector hace un montón de amigos, entonces, y en el sector seguí trabajando con otras empresas y me seguía desarrollando y bueno, trabajando siempre. Bien, sí, bueno, un poco recapitulando lo que mencionaba en un inicio, de acuerdo a su información declarada, usted no nació ni vive en Apurímac, sin embargo, por este lazo sanguíneo con su abuelo es que decide participar en estas elecciones. ¿Le gusta Apurímac, señor candidato? Apurímac, bueno, no estoy en Arequipa, porque los arequipeños dicen que Arequipa es lindo. Yo diría lo mismo, Apurímac es lindo. Es lindo por todo lado. Apurímac tiene un conglomerado de riqueza que quizás el propio apurimeño no lo conoce. Tiene una riqueza notarial, natural excelsa. Tiene una riqueza arqueológica también. Tiene una herencia colonial. Tiene recursos turísticos que pueden ser explotados. Apurímac está en el medio entre Ayacucho y el Cusco. Cusco, destino turístico 100% del Perú. Ayacucho también lo es, pero no en la medida del Cusco. Apurímac está en el medio. ¿Por qué no explotar el tema del turismo aquí en Apurímac? Apurímac tiene todo eso. Entonces,
Un amigo me decía, Apurímac es una especie de Suiza, pero a diferencia de Suiza, Apurímac sí tiene recursos. Suiza no los tiene. Apurímac está ubicada Claro. en el medio, y eso hay que explotar. Bien, Reconocernos sí, creo que, primero a nosotros mismos lo que tenemos y lo que podemos mostrar, no solo al Perú, sino al mundo. claro, estoy de acuerdo con ese punto. Es más, creo que hablaremos de esto un poco más a fondo más adelante, pero bueno, tenemos una pregunta del público y nos dicen exactamente esto. ¿Nos podría mencionar tres problemas principales que usted haya podido identificar dentro de la región Apurímac? A ver, el tema del hospital de Andahuaylas, que data de mucho tiempo. Sabemos perfectamente de que actualmente está en el proceso de que definitivamente puede llevar a la culminación, ¿no? de su equipamiento, porque es un elefante blanco hasta este momento. El gobierno aparentemente ya tomó la decisión de que junto con el hospital de Andahuaylas, el hospital de Piura también salgan a través de convenios gobierno-gobierno. El tema del el teleférico hacia Choquequirao, ¿no? Que traería riqueza hacia propiamente Abancay, porque Choquequirao está acá nomás, o sea, pertenece a un distrito de Abancay. Sabemos perfectamente que hay cierta resistencia por parte de la gente allí en Choquequirao, porque entendería de que la mano de obra que ahora se utiliza se perdería, pero hay que hacerles entender de que a través de una reconversión laboral, que es un concepto que me imagino ustedes lo manejan perfectamente, puede conducir a no ganar, pues por decir, por un viaje, pues no sé, 50 soles, 100 soles, ¿no? O sea, sino ocupaciones permanentes de naturaleza vinculadas al turismo, me refiero propiamente a restaurantes, guías de turismo, transporte y una serie de actividades vinculadas al turismo. Tenemos el tema también del aeropuerto, el aeropuerto de Andahuaylas. También es un elefante blanco. Una sola línea aérea llega ahí, que ahora está en falencia económica, y ya no hay vuelos hacia Andahuaylas. Sabemos de que hay un problema con una comunidad, y en eso, digamos, tiene que entrar directamente el gobierno a destrabar eso, hacer entender a la comunidad que eso va a conllevar digamos, a la solución de un problema, no solo de Apurímac, sino de ellos mismos, porque de todas maneras ha de haber una contraprestación por la venta de sus tierras con la finalidad de ampliar ese aeropuerto. Y ahí por sí tenemos tres problemas más o menos identificados que yo creo de que se deberían atacar, ¿no? Con la finalidad de conducir a lo que queremos, ¿no? Que Apurímac crezca, ¿no? O sea, fundamentalmente eso. Claro, y justamente para complementar la información que usted nos acaba de dar, la política regional identifica tres puntos, bueno, son algo de 16 ejes que considera prioritarios. Uno de ellos es la pobreza, la extrema pobreza. Otro que tiene que ver con los servicios sociales, en este caso por la asistencia que no llegan a dar, el tema de la anemia, la desnutrición. Y pues por último podríamos hablar inclusive del empleo, que es una cuestión que se vive a nivel de todo el Perú. Entonces, me hubiese gustado que al menos sus respuestas vayan por ese lado, pero me quedo también con parte de lo que usted opina. Bien, la siguiente pregunta es esta. ¿Usted se identifica con el partido Avanza País? Soy militante del partido. O sea, no soy un invitado. Bien, Yo perfecto. formo parte del partido. Perfecto. Justamente tenemos otra pregunta del público y qué mejor que usted para poder decirnos. ¿Nos podría mencionar quién fue el quien fundó este partido político? A ver, un connotado hombre de izquierda. Y al hablar de él, imagino que ustedes también lo han de recordar, ¿no? Alfonso Barrantes.
Un personaje que supo en su momento agrupar a la izquierda a través del Frente Izquierda Unida, llegó a la alcaldía de Lima y estuvo a punto de ser presidente del Perú el año 85. Y tuvo en ese momento la grandeza de no participar en la segunda vuelta. E hizo que Alan García ganara en primera vuelta, porque los dos eran los candidatos que en el mes de junio del año 85 iban a disputar la candidatura a la presidencia. Alfonso Barrantes se retiró. Y Alan Claro, García fue el presidente. y es interesante un poco hablar acerca de la historia y sobre todo de los partidos, que es Por importante. supuesto. Y a mí en lo particular, me gustan siempre los temas de historia, porque sabiendo historia, uno sabe de que aquello malo que pasó no debe repetirse. Claro, en efecto. Y bueno, Y sobre recordando, todo, ¿no? permítame Sí, una sí, cosa. sí. Y permítame una cosa. Nosotros en el colegio, y ustedes también, en la generación de ustedes, no han recibido propiamente, como yo tampoco recibí, la verdadera historia del Perú. O sea, lo que sucedió. Por ejemplo, la historia desde el punto de vista prehispánico. Sabemos perfectamente que el imperio incaico tuvo como vigencia alrededor de un siglo, nada más. Antes de eso era una cultura, así como las que había en las diferentes partes de la República. Y que no fueron 152 españoles los que conquistaron el imperio incaico. Eso no nos enseñan en el colegio, por ejemplo. Y hablando otros temas, la guerra con Chile, por ejemplo. En la guerra con Chile siempre nos hablan de las batallas que el Perú perdió, pero no nos hablan, por ejemplo, de la batalla de la Convención, allá en la zona del centro, donde el ejército de Cáceres venció a todo un regimiento chileno, por decir. O cuando el Manco Cápac rompió el bloqueo al puerto de Arica, y de un cañonazo voló la torre de mando del Huáscar, matando al comandante del Huáscar en ese momento ya bajo bandera chilena. Eso, por decir, en nuestros colegios no nos enseñan, como no les enseñan actualmente a los chicos. Eso uno lo hace y lo aprende ya en el tiempo. Claro, bueno, creo que estas propuestas van más o menos por ese lado, ¿no? Pero a lo que quería llegar en esencia era de que, pues bueno, el partido Avanza País, como usted menciona, fue el fundador, Alfonso Barrantes, también conocido como el Frijolito, ¿no? En su momento, y también fue una de las personas denominadas como el primer alcalde de Lima, algo que nos remonta al 2006 y que este partido da un poco un giro de momento al llevar entre sus listas a dos integrantes, en este caso, pues bueno, a dos hermanos Humala, como el caso de Ulises Humala y por otro lado Antauro Humala, y que en la actualidad, pues bueno, tenemos a Hernando de Soto y a su persona tratando de ocupar un escaño. Entonces, no sé si usted se habrá dado cuenta, hay un cambio radical de ver de un lado a la izquierda, otro lado un sector un poco nacionalista, y actualmente Hernando de Soto, que se ha declarado abiertamente de derecha. Entonces, ¿qué ocurre o cómo podríamos explicar este efecto en esencia? Permíteme un ratito ya, un tema de conectividad, un ratito. A ver, si me permites, y con las disculpas del caso, Hernando de Soto no se ha identificado como de derecha. Hernando de Soto toda su vida ha sido un tipo de centro. Ok, Un tipo en de tal derecha, caso, un tipo de derecha, y me, vamos a la esencia de Hernando de Soto. Un tipo de derecha no se va a preocupar en un pueblo joven, en una cooperativa, no se va a preocupar en temas de formalización. Una persona de derecha se preocupa por la gran empresa, o sea, por crecer de otra manera. Hernando de Soto va al punto, va al origen propiamente, va al tema del peruano, la condición social del peruano.
sea, si tú calificas o si se recoge una mala idea en el sentido de que Hernando de Soto es un tipo de derecha, y por eso, o sea, la raíz de Avanza País ha ido de un lado para otro. Bueno, no creo, no estoy de acuerdo con eso, permíteme. Bueno, en tal caso, me ceñía a una declaración que él dice abiertamente que es de derecha y que nunca sería de izquierda, porque Ah, no mataría a ninguna persona, ¿no? Refiriéndose específicamente a los terroristas. Pero bueno, como usted lo menciona ahora, pues bueno, consideremos el centro, pero igual hay un traspaso de diferentes posiciones ideológicas que rotan. Y principalmente creo que esa es la siguiente pregunta a la cual voy a hacerle, ¿no? ¿Usted tiene alguna posición política? ¿Es de centro, como menciona, al igual que Hernando de Soto, o tal vez es de derecha? No sé, usted díganos. mira, Jack, yo al principio he mencionado mis orígenes. Yo vengo de una clase emergente. Nunca voy a ser de derecha. Nunca voy a ser de derecha. Yo crecí en el barrio San Martín de Porres. Yo ahora soy una persona de centro, con afiliaciones más hacia la izquierda. O sea, de joven, el personaje de Hernando, perdón, de Alfonso Barrantes, a mí me ilusionaba, así como me ilusiona el personaje actual de Hernando de Soto. O sea, yo soy sanmarquino. Un sanmarquino, ¿tú lo imaginas de derecha? Bueno, conozco y tengo amigos de derecha que estudian en San Marcos, así Ah, que, pues bueno, bueno, quizás, es una quizás, cuestión de quizás libertades, ¿no? yo, Es una yo te cuestión de estoy, libertades. yo te Considero al estoy, menos eso. yo te estoy hablando del sanmarquino de los años 80. Bueno, El sanmarquino de los 80, que es totalmente diferente al sanmarquino bueno, de este siglo, en todo caso, ¿no? Estoy hablando del siglo XX, pero de hace más de 40 años. bueno, en tal caso, bueno, lo dejamos ahí. Bien, ¿usted tiene una ideología propia, muy aparte de su posición política que ya nos mencionó que es de centro? ¿Tiene una ideología como tal? Yo soy un hombre de familia, propiamente, formado en un hogar cristiano, católico, ¿no? De profundas Bien, raíces católicas, en todo caso. No soy un católico ultranza, pero sí, soy católico. Inicialmente estuve en un colegio católico, luego estuve en un colegio de la Guardia Civil, porque mi padre fue guardia civil, me he matriculado como hijo de la Guardia Civil, estuve en un colegio de la Guardia Civil. A mi hijo lo he tenido estudiando en un colegio religioso, el Beat Imelda de Chosica, que es la casa matriz, digamos, del Colegio Santa Rosa de aquí de Abancay, de las monjas dominicas alemanas, ¿no? Mi hijo estuvo en ese colegio. Entonces siempre he estado yo ahí, digamos, de alguna manera vinculado. Tengo muy buenas relaciones aún con las religiosas del Beat Imelda. Cuando hay algún tema, normalmente me llaman. Y aquí he encontrado algunas de las monjitas que han estado antes ahí en el Beat Imelda. bien, con ese tema de las ideologías, su posición ideológica y tanto todo lo que hemos conversado, acabamos con el primer bloque, que es acerca del perfil y del partido. Ahora vamos a entrar a un tema fuerte que, bueno, a través de sus diferentes entrevistas que ha venido realizando, ha venido mencionando también las propuestas del partido y tanto las cuestiones legislativas que llegaría a ejecutar en caso de que llegase al poder. Entramos con el bloque 2, que es hablar acerca del plan del partido. Avanza País como tal, esta nueva renovación y también considerando, ¿no? El nombre completo, un partido de integración social. Abraza 4 ejes fundamentales. Usted lo sabe, los leeré a continuación y por ahí creo que se genera una pequeña discusión con uno de los ejes. Formalización del país, un capitalismo que incluirá a los pobres, que se generará capital que necesiten a las personas que necesiten, propiamente dicho, y valga la redundancia, y que habrá participación en las decisiones de gobierno. Usted me menciona que es de izquierda. Hay una contradicción, bueno, basándonos un poco, ¿no? en esa teoría ortodoxa, por ahí denominarla, de que el capitalismo siempre ha existido y, y su esencia principalmente se basa en la pobreza. Y de ahí parten, pues bueno, usted como sanmarquino entenderá de que los escritos de Marx y todo, sucesivamente, si hablamos del Capital y una serie de cosas más, parten de ahí.
¿Nos podría explicar ahora cómo sería ese capitalismo que incluye a los pobres si siempre han estado incluidos, al menos viéndolo desde el otro lado de la moneda? A ver, yo conozco por decir el tema de la realidad alemana, por ejemplo, ¿no? En Alemania, así como en Países Bajos, así como en España, hay un socialismo que practica el capitalismo propiamente, donde son, digamos, y tienen como objetivo la persona, el individuo, que es el caso en todo caso, el sentido humanista, ¿no? Del capital en todo caso. Como avanza país, como bien lo has manifestado, los ejes esenciales son reconocer al capital como el medio para llegar a la riqueza, porque al final eso es lo que, a eso es a lo que siempre nosotros nos conducimos. Uno nace, se casa, tiene familia. Al tener familia, uno lo que busca siempre es el bienestar. Y ese bienestar que uno va alcanzando, lo va alcanzando producto del trabajo. Trabajo vinculado a capital. Entonces, Listo. Creo que entonces, la pregunta que le voy a hacer a continuación tiene que ver con eso. Avanza a País, en tal ver, caso, trata de buscar un estado de bienestar, ¿verdad? por supuesto, Correcto. por supuesto, Eh, y acercar a los segmentos C, D y E al segmento A y B, en base a la generación de la riqueza. Correcto. Ahora vamos a hablar de fondo acerca de tres ejes fundamentales, al menos que dentro del resumen de su plan de gobierno ponen. Vamos a hablar acerca del tema de salud, educación y economía. ¿Le parece si iniciamos con salud, señor candidato? Claro, A ver, ¿qué nos propone el Partido Avanza País en el tema de salud? bueno, el tema de salud sabemos perfectamente que actualmente la pandemia ha desnudado nuestro sistema. El Perú en los últimos 4 años ha recibido alrededor de 1 millón de personas extranjeras, sin haber existido un mejoramiento específicamente en temas de salud. Esta pandemia ha conllevado a que muchísimos peruanos mueran. La razón, 30 años de olvido a nuestro sistema de salud. El Estado debe atacar profundamente el tema de salud, brindarle los recursos que correspondan y en el escenario actual, trabajar para que las vacunas lleguen a todos. Saludamos la versión, en este caso, del gobierno, que para fin de año llegarán alrededor de 48 millones de vacunas. Hoy leí en la mañana una declaración de la CONFIEC en el sentido de la presidenta de la CONFIEC que decía, si van a haber 48 millones de vacunas y el sector privado no tendría nada que hacer ahí. Para nosotros el sector, actualmente el tema de salud pasa por superar el tema de la pandemia, hacer que la vacuna llegue efectivamente a cada peruano, ¿no? Y estar adecuadamente protegidos. Porque no hay otra medida. Sabemos que ahora, actualmente a nivel mundial, el efecto de la vacuna ha hecho que se reduzca el tema del contagio a nivel mundial y de los decesos. Entonces, para nuestra realidad, hemos esperado tiempo para que ahora recién se esté materializando la llegada de las vacunas. A diferencia de nuestros vecinos, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, que están no uno, sino 10 pasos adelante de nosotros. ¿Qué nos faltó a nosotros para no tener las vacunas aquí en el Perú? Si este gobierno no tiene más de 2, 3 meses y ya está trayendo vacunas. Por el contrario, ha desnudado una situación de corrupción al máximo del gobierno anterior. Un gobierno que se suponía que luchaba contra la corrupción, que engañó a los jóvenes, ¿no? Merino no me representa, Vizcarra mi presidente.
Sabemos la catadura moral ahora del presidente Vizcarra. Entonces, como avanza el país, nosotros lo que tenemos que atacar es el tema de las vacunas. Y seguramente, y ya lo dijo Hernando de Soto, vamos con el presidente Sagasti a ver el tema de las vacunas. El presidente Sagasti, bueno, no ha habido ese comentario, pero bueno, esperemos de que funcione. Bien, creo que el tema, al menos durante estos años, hablando específicamente sobre lo que queda de este año, el próximo año, vamos a hablar del tema de las vacunas propiamente, ¿no? Sobre el tema de educación, las propuestas que tiene el partido, ¿podría mencionarlas, por favor? Bueno, sabemos perfectamente que la educación va a continuar de la manera tal como está sucediendo en este momento, ¿no? La llamada educación remota, ¿no? El elemento básico es el que estamos practicando ahorita, en este momento, nosotros en esta interacción. El uso en Internet, el uso de los instrumentos electrónicos y todo eso. El Internet actualmente es un derecho humano. La ONU lo ha reconocido así. Es una opinión no vinculante, pero es actualmente un derecho humano. Nosotros debemos impulsar a que sea así reconocido en la Constitución, como un derecho humano. Y el acceso al Internet para todos los peruanos. Y en el caso de lugares donde la señal no llega, existe la herramienta del Internet satelital. El Internet satelital se constituye en el nexo que vamos a tener todos, incluso los estudiantes, sobre todo los estudiantes, con la finalidad de tener acceso a la educación. Porque este tipo de comunicación, este tipo de formas de recibir enseñanzas y contacto entre personas va a continuar por todo el próximo año, probablemente este año y el próximo año, hasta que toda nuestra población esté vacunada. Experiencias. Yo conozco particularmente experiencias del primer mundo, donde, por decir, los niños regresaron al colegio, algunos niños regresaron al colegio, y se constituían en focos de infección, los niños. Y la enfermedad la llevaban a la casa. Entonces han vuelto a la educación remota. Y es un tema que yo conozco muy de cerca. Primer mundo. No me refiero al Perú. Imagínense lo que puede suceder aquí en el Perú. Bien, tomaré nota de esto de primer mundo. Creo que al final haremos una especie de resumen para poder dar un comentario al respecto. Creo que hay un tema fundamental que usted ha venido de cierta forma haciendo campaña con respecto a esto, que tiene que ver con el tema de economía. Tres cosas que parten de esta. Primero, el tema del empleo, la agricultura y la minería, que creo que es su especialidad. ¿Nos podría comentar acerca de su experiencia, o al menos de las propuestas, disculpe, las propuestas que tiene el partido con respecto a la agricultura, a la minería, al empleo? Si hablamos del partido propiamente, el partido en el tema de agricultura va a continuar con el tema de formalización de las tierras, o sea, formalización de la propiedad, hacer reconocer los temas de la posesión y convertir en un derecho de propiedad, que ese derecho de posesión que viene por años se constituye en derecho de propiedad, y eso pasa por el registro, la inscripción de la propiedad, ¿no? Y ser identificado el agricultor como propietario del terreno que está ocupando. Igual en el tema de las comunidades, con la finalidad de acabar con conflictos que normalmente suceden, no solo acá, sino en todo el país, la delimitación. Entonces, ese es el tema del partido, continuar con el tema de formalización. Y si se quiere, digamos, en lo particular, yo sumaría eso, de que el Estado tiene que estar cerca del agricultor y que ¿El Estado o el gobierno? yo diría el Estado, porque el Estado somos todos, Ok, ok. representado por el gobierno, para ser en todo caso más preciso. Entonces, cerca del agricultor.
potencializar la actividad agrícola, como sucede en la mayor cantidad de países, sobre todo en los países desarrollados, donde el agricultor recibe todo tipo de apoyos, subvenciones, aspectos. Bueno, acá no estamos hablando de subvenciones, acá estamos hablando de apoyos. Apoyos que están desperdigados en diferentes entidades, todas dependientes del Ministerio de Agricultura. Nosotros pensamos de que esas entidades deben ser agrupadas en una, de manera tal de que esté cerca del agricultor. Esté cerca del agricultor, y cuando el agricultor necesita, por decir, un crédito, ahora, por ejemplo, esto que existe del FAE, creo que se llama un programa de financiamiento de hasta 30.000 soles que el gobierno ha habilitado con la finalidad de suplir los temas esto de la pandemia al agricultor, y que está derivando esto a través de las cajas, ¿no? Yo lo que creo que es un tipo de apoyo más que existe. Todo eso debe estar unificado, de manera tal que el agricultor sepa de que eso lo tiene, dónde lo tiene, y puede acudir a esa oficina, a esa entidad, con la finalidad de buscar el apoyo que está requiriendo para su actividad. Eso es lo que yo creo en lo particular. Y si vamos por ahí al tema de la minería, también está el aspecto de la formalización minera. Hernando de Soto ha desarrollado todo un aspecto de formalización minera los últimos 5 o 6 años. Se preocupó bastante en el tema de la formalización. Yo conozco el tema de la formalización, porque provengo del sector. Tengo muchos temas que he llevado en tema de formalización. Sabemos de las trabas que existen en la formalización. Sabemos también de que el año pasado, 2020, y el año 2021, pues casi, la actividad administrativa casi está paralizada. Eso es lo que yo le decía más temprano. El privado conoce más de la actividad pública que el público de la privada. Y sabe definir dónde están las vallas. Y eso es lo que le pasa al minero informal. El minero informal, por ejemplo, no llega a un acuerdo con el concesionario minero. Y al no llegar a un acuerdo, no tiene ese documento que le falta para llegar a formalizarse. Ahí el Estado debe intervenir. Ahí el Estado debe intervenir. De manera tal de que a ese concesionario decirle: tú no estás trabajando esa área, este minero informal sí, el amparo por el trabajo, que es uno de los principios de la minería, debe funcionar. Y obligar al concesionario a ceder esa área, no quitándole la concesión, sino decir: ¿sabes qué? Vas a recibir por esa área que tú no estás trabajando una regalía. Y superar el problema de la valla que tiene el minero informal. Y sabemos perfectamente el otro aspecto, ya de naturaleza formal, digamos, de vigencia y plazo. La formalización minera, que tiene 9 años, que se inició el año 2012, debe terminar el 31 de diciembre de 2021. Ese plazo debe ser ampliado. Debe ir hacia el 2023. Por estos años perdidos del 2020 y de lo que está ocurriendo en el 2021, que sabemos que igual va a ser perdido. O sea, apostamos a eso, a prorrogar el plazo de la formalización minera para fin de que venza el 31 de diciembre de 2023. Bien, creo que hay una tarea titánica, por así decirlo, en caso de que el señor Hernando de Soto, y tal vez usted, en caso de que llegue a representarnos dentro del Parlamento, tendrá que hacer con respecto a esto de la formalización. No solamente, bueno, saliendo un poco a un plano más general, no solamente en el tema de la agricultura o de la minería, sino en términos generales, ¿no? En el empleo general, porque creo que en eso se basa la política de Hernando de Soto. Hernando de Al menos, Soto, permíteme un sí. momento. Respecto al empleo específicamente, el plan de gobierno de Avanza País señala expresamente que dentro de los 2 primeros años, que se deben iniciarse este 28 de julio, se generará alrededor de 37.000 millones de dólares
aquí en el Perú. Sí, exactamente. ¿Ah? Ahorita vamos a Entonces, tocar ese tema. Quiero terminar el anterior. que está relacionado casualmente con el tema del empleo. 150.000 nuevos puestos de trabajo. Sabemos que perfectamente que la pandemia condució a una pérdida de empleo del orden de 1 millón de personas, más o menos. Eso, fundamentalmente, jóvenes. Jóvenes. Negocios cerrados, trabajo perdido. No hablo de las Bien, personas para viejas, terminar la idea anterior. porque al final los viejos ya tienen una vida. Yo me refiero a los jóvenes. Que este tipo de cierre que se ha tenido ha conducido a la pérdida de miles de puestos de trabajo. Se estima, como repito, en cerca de 1 millón. ¿Me permite terminar la idea anterior? Bueno, solamente quería poner en conocimiento el dato real. De acuerdo a la encuesta nacional de hogares, realizada entre el 2019 y 2020, el Perú tenía el 76.1% de trabajo informal. Ahora, con esto de la pandemia, que la medición me imagino que se ha disparado abismalmente, pues por eso justamente venía mi comentario de decirle de que pues van a tener que hacer una tarea titánica para que vuelva toda esta normalidad, esta formalidad. Y de ahí parte mi duda. Hay muchas personas que cuando deciden pasar al proceso de formalización, empiezan con este trámite y todo, y al final cuando ya son formales, hay una entidad del Estado propiamente, que es la SUNAT, que se encarga de cierta manera, llevarse los ahorros de una pequeña empresa o una mediana empresa y al final quedarse con créditos muy, muy cortos, muy pocos, unas ganancias pequeñas. Entonces, al menos ustedes, ¿qué están proponiendo de ese lado? ¿Van a mantener este sistema actual de la SUNAT? ¿Van a reformarlo? ¿Va a cambiar algo? ¿Van a cambiar las reglas de juego? ¿Nos podría comentar al respecto, señor candidato? A ver, definitivamente tienen que haber cambios en relación a eso, acercar a la persona, acercar al contribuyente al pago del impuesto. Porque al final el impuesto es la contraprestación que nosotros recibimos de los servicios que el Estado nos otorga. En el tema tributario, personalmente yo considero que debería haber una reforma integral, personalmente, una reforma integral. Sabemos perfectamente que solo en el tema del IGB, que tenemos una tasa en el país del orden del 18%, que con las deducciones y todo el aspecto que uno realiza como usuario de IGB, el Estado, al final, recibe solo en el orden del 5 al 7 u 8%, más o menos de ese IGB que nosotros todos pagamos en cada compra que hacemos. Debemos aligerar eso. Yo le pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos hay tasas flat de impuesto, del IVA o IGB, como se le llame. Uno va a un mercado, gasta por 100 y al final uno paga 107. 100 es para la empresa que te está vendiendo el producto o el servicio y 7 es para el Estado. Que es casi el mismo porcentaje que aquí la SUNAT, después de las deducciones, compensaciones que existen, percibe. ¿Por qué no aligerar eso? ¿Por qué no volver flat del tema? ¿Por qué entrar a un tema de deducciones, compensaciones y todo lo demás con el tema del IGB? Yo creo que debería haber una reforma integral. Y hacemos más viable. Así las personas saben, el que quiere ser formal, el que quiere salir de ese más del 70% que se mantiene dentro del mercado informal, saber perfectamente qué es lo que viene. Eso se llama predictibilidad. Yo sé que voy a pagar este porcentaje de impuesto, nada más. ¿No? Entonces, yo creo de que podemos, o sea, y debemos ir por ese lado, fundamentalmente acercar a la persona y hacerlo consciente. Y es un tema fundamentalmente de conciencia.
de que uno debe pagar tributos. Porque actualmente los formales que en este momento debemos ser alrededor de 25%, sostenemos a todo el mercado informal. Somos los que generamos el recurso para que hayan los servicios de salud, educación, seguridad, que el Estado brinda a todos los peruanos. Solo ese 30% o 25% de formales. Tenemos que Bien, acercarlo. bien, en efecto, no sé, quería irme al otro lado de la moneda y ponerme en el caso de un trabajador informal. Eh, en el caso de ustedes como partido, ¿han previsto al menos o han visto esa proyección de repente de una cierta población que no quiera formalizarse? ¿Qué harían con esas personas? ¿Cómo habría algún tipo de seguimiento? No sé, A ver. coméntenos, no sé si lo han considerado. No, bueno, en todas en las grandes economías, incluso las de los países desarrollados, por no hablar de países de primer mundo, sino países desarrollados, hay informalidad también. O sea, no vamos a llegar a un tema del 100%, definitivamente. Siempre va a haber alguien. Podemos llegar a niveles, o sea, acercarnos a lo que tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Que su nivel de informalidad creo que está bordeando alrededor del 20% más o menos. Pero nosotros debemos saber que digamos que ese 75% de informalidad tiene que convertirse, pues no sé, al término del quinto año de gobierno, en proyección, pues a un 30, 25%. Seríamos exitosos si alcanzásemos eso, ¿no? O sea, no aspiramos a un tema de, digamos, de totalidad, de conducir a las personas a la formalidad. Las personas mismas tienen que darse cuenta de que la formalidad trae beneficios. Y el asistencialismo del Estado, si bien de alguna forma debe continuar para aquellos hogares de extrema pobreza, pero no para todos, pues. Porque si hablamos de niveles de justicia, y yo creo que ahí coinciden todos, inclusive usted, no es justo que un 25-30% de la población formal sostenga la economía, digamos, en los aspectos de servicios que el Estado da a toda la población, ¿no? Sostenga el resto. Esa parte tiene que ser equiparable, y de tal manera de que generar la conciencia. Y eso de la formalidad y eso de la conciencia de pagar tributos debe ser enseñado desde los colegios. O sea, mostrarle al niño los beneficios que es ser formal. Saber, que sepa el niño de que forma parte de una nación. Una nación en donde unos se deben a los otros. Y no solo un grupo sostenga los servicios. Por eso existe la cantidad de impuestos indirectos que tenemos en este momento. El principal ingreso de tributos que tiene el Estado es la gasolina, por ejemplo, los combustibles. ¿Por qué nosotros pagamos combustibles tan altos? Porque es la forma como el Estado capta ingresos también. En defecto del pago directo del impuesto, que es el que debería ser al revés, no el impuesto indirecto, sino el impuesto directo. Nosotros pagamos tributos de manera indirecta, y eso debe saberlo la población también. Sabemos que perfectamente cuando los precios, en este caso del petróleo, están bajos, acá siempre se mantienen en lo alto. ¿Por qué? Porque el Estado esos márgenes los toma. Por eso son caros los combustibles, por eso es caro el balón de gas acá también en Perú. Y eso es consecuencia indirecta de la informalidad. Bien,
Hay justamente una frase que usted llegó a mencionar y que también lo dijo el mismo Hernando de Soto, acerca de inyectar estos 37.000 millones de dólares sin endeudar a nadie, en especial al país, sin expropiar a nadie y sin tocar los ahorros. Hablábamos de este tema de impuestos porque creo que la respuesta se encuentra ahí. ¿De dónde podrían salir esos 37.000 millones de dólares? ¿Es específicamente en los impuestos o de dónde podría salir? A ver, eso está también en el plan de gobierno y en los tips que ha venido diciendo Hernando de Soto. El destrabe de grandes proyectos que existen en materia, fundamentalmente en minería, ¿no? Ese es por un lado. La activación de los recursos a través del ingreso a la formalidad, por ejemplo, temas micro de los mototaxistas, por decir, que son personas absolutamente informales. ¿Cuántos mototaxistas? Bueno, aquí en Abancay no se ven mototaxistas, pero en Andahuayla sí, por decir. Ese mototaxista es generador de riqueza. Ese mototaxista en lo particular, si se vuelve formal, va a generar el recurso. Y así podemos ir enumerando diferentes formas cómo se pueden ir generando recursos aquí dentro del Perú. Aquí dentro del Perú. Esa cifra, Hernando de Soto la ha calculado. Hay ideas trasnochadas y eso me permite a mí hablar también. Por ejemplo, yo vengo escuchando candidatos fundamentalmente grupos de izquierda o grupos de los populistas, por decir, que dicen de que para salir de esta crisis debemos hacer uso del ahorro. Me parece una idea trasnochada. Y vamos a la historia. ¿Qué pasó en el quinquenio del 85 al 90? Veníamos en una crisis ascendente también económicamente. Había terminado el gobierno de Belaúnde Terry, el gobierno de Belaúnde Terry nos dejó con el inicio de la guerra subversiva que tuvimos acá. Entre el 85 y el 90 se acrecentó y sabemos cómo terminó el año 90. Pero ¿qué sucedió en el aspecto económico en ese momento? Se tocaron los ahorros. Sus padres, año 86, 87, vivieron, como yo viví, una etapa de bonanza económica. ¿Por qué? Porque todos los precios estaban subvencionados. El Estado intervenía de manera directa para regular los precios, haciendo uso del ahorro. ¿Qué condujo eso? A una inflación de más del 2 millones por ciento, solo superada actualmente por Venezuela. ¿Queremos llegar nuevamente a eso? Tomar el ahorro con la finalidad de sustituir aquel faltante que nosotros tenemos en este momento cuando nosotros podemos ser generadores del propio recurso, tal como Hernando de Soto lo está postulando. Yo creo por eso que es una idea trasnochada. Tenemos ahorros, es como el ahorro familiar, el ahorro de la casa. No debemos tocarlo. Sigamos trabajando. Podemos hacerlo. No nos conduzcamos hacia una nueva Venezuela. No me refiero al punto de vista ideológico, me refiero al punto de vista de la crisis económica que atraviesa actualmente Venezuela. Nosotros no tenemos el petróleo que tiene Venezuela. Imagínense el tipo de crisis en la que terminaríamos nosotros si hacemos uso de los ahorros que tenemos, cuando somos capaces de con nuestro trabajo generar el recurso. Ese postulado de Hernando de Soto.
Bien, creo que por ahí está la llave, ¿no? Formalidad eh, entra dentro de este aparato reconocido de lo informal y asimismo hay una retribución de cierta... en resumen, ya para cerrar este bloque y pasar al último, ya que estamos contra el tiempo, usted menciona algo acerca de modernizar la salud, hablando específicamente en el tema de salud, en el tema de formalización, en cuanto se refiere a la agricultura y tanto a la minería, y apuntar hacia una educación de primer mundo. Ponía los ejemplos de algunos países y tengamos en consideración que, bueno, otra vez volvemos al tema de tributo y creo que cerramos ahí. Las aportaciones para que haya un estado de bienestar, porque usted en un inicio dijo que apuntaba también a un estado de bienestar, sean de calidad, tanto docentes, materiales, etcétera, inclusive en el tema de salud. Hay una aportación mayor. ¿Apuntamos hacia ahí como Perú? O sea, es decir, que haya impuestos mayores para tener también algo de calidad. Aligeremos las trabas que existen en este momento. Vamos nuevamente al punto que estábamos hablando, que quizás convenga la reforma integral del sistema tributario de manera tal que en el caso específico, por ejemplo, el IGB, llegue a la SUNAT como ente recaudador el porcentaje que ellos utilizan. Ese 7-8%, nada más. Que el peruano sepa, Sí, correcto, con la predictibilidad, cuánto es lo que va a pagar, cuál es y en base a eso, el ingreso que el Estado debe de tener con la finalidad de atender los servicios de salud. O sea, hacer de la salud, digamos, junto con la educación, los ejes fundamentales que el Estado debe otorgar a las personas. Y vamos específicamente ahora al tema de la educación, por ejemplo. La educación es la actividad esencial del Estado, porque al final está dirigida hacia las nuevas generaciones. Generaciones que van a sustituir a estas que ya estamos pasando. Nosotros en el Perú, últimamente, el Congreso, hace poco más de un mes, algo así, aprobó de que el presupuesto público, el 6% debe ser destinado a educación. Me parece poco. Yo creo que debemos estar mirando siempre a nuestros vecinos. Argentina tiene un porcentaje más alto, Colombia tiene otro porcentaje más alto. Últimamente, El Salvador ha invertido 450 millones de dólares, equivalente a la construcción de 3 aeropuertos allí en El Salvador, dicho por boca del propio presidente salvadoreño, en entregar a cada estudiante, desde inicial hasta bachillerato, como ellos le llaman a su educación secundaria, una computadora. Eso es invertir en educación. Nosotros... sí, estamos un poquito cortito de tiempo, pero... Yo sé, pero en realidad los temas, a mí tal como están surgiendo, me encantan. Entonces, y sobre todo, a mí en lo particular, hablar con jóvenes es como si estuviera yo hablando con mi hijo, con los amigos de mi hijo. Porque yo, en esa parte, siempre yo procuro transmitir experiencias, cosas, ¿no? Porque al final eso sirve. Sí, desde luego. Discúlpame que me vayas siempre por algún lado, pero en la verdad, las preguntas que me estás haciendo me alimentan a mí y me traen a cotación algunos detalles que están ahí. Desde luego, bueno, estamos ahorita, como le menciono, con el tiempo. Trataremos de entrar ya al bloque 3 de una forma un poco más rápida. Espero que también sus respuestas sean un poco más cortas. Estoy seguro que de repente va a haber oportunidades para conversar. Y desde luego... ¿Y sabes qué? Con todo gusto. Con todo gusto. Perfecto. Porque esa es la idea. Bien, ya, de fondo entramos al tema 3, que es acerca del candidato en el Congreso.
¿Cuál es su opinión actual acerca de los representantes del Congreso por Apurímac, señor candidato? A ver, la misma pregunta me la hicieron en la mañana. Uy. Y te la voy a responder de la misma manera que lo hice en la mañana. A ver, breve, por favor. A ver, breve va a ser. Omar Merino, lo conozco. Un día nos cruzamos en una entrevista radial, él entró más temprano que yo entré seguidamente. Cruzamos tarjetas y quedamos ahí, conversar más adelante. Sé que es el presidente de la Comisión de Salud, actualmente en el Congreso, sé que está haciendo un trabajo para el Perú, actualmente. Eso quiero rescatar, ¿no? De él. Del congresista Chejo no conozco mayormente, sé que tiene una oficina de representación aquí en Abancay, me parece una buena idea, y lo bueno, hay que copiar. Si yo llego al Congreso voy a tener una oficina de representación, ya sea aquí en Abancay o en Andahuaylas o en las dos ciudades más grandes de acá de Apurímac. Eso en lo particular respecto a los dos congresistas, y esa fue la manera como contesté en la mañana. Bien, tenemos una pregunta del público, es una pregunta cerrada, nos gustaría de que la responda. ¿Nos podría mencionar las 3 funciones de un parlamentario, por favor? Fiscalizar, legislar, fundamentalmente. Bien, para que no queden vacíos, la cuestión de representación, fiscalización y control Bueno, político. la Bueno, representación también. Ya, bien, bien, ok. bien, bien. ¿Algún proyecto de ley con nombre propio que tenga usted para llevar al Congreso en caso de que sea elegido? Con nombre propio, ya sea modificación, interpretación, derogación, declaración o creación. Yo diría 2. ¿Cuál es? Primero, hacer reconocer en la Constitución que el Internet es un derecho fundamental de la persona. Primero, actualmente existen 2 proyectos ya en el Congreso. Yo me quiero subir ese carro. Y si esos proyectos no concluyen de aquí al 28 de julio, yo a partir del 28 de julio lo haría. Y el segundo proyecto de lo que hemos estado hablando, la prórroga del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2023, basado en los fundamentos que hemos conversado. Ahí tienes 2. Bien, la última pregunta, que también me parece importante resaltarlas. Si tuviese la oportunidad de presidir o integrar una comisión en el Parlamento, ¿cuál sería? ¿Una ordinaria, una permanente? No lo he pensado todavía. Seguramente eso es un tema que al interior del partido vendrán las designaciones. Hay personas sumamente calificadas para presidir cualquiera de las comisiones. Y si tengo, digamos, el honor de presidir alguna, la he de tomar el cargo. Pero si me mencionas en este momento qué comisión me gustaría presidir, no tengo, digamos, una en particular. Bien, le damos un minuto para que pueda despedirse. Y bueno, adelante, candidato. Bueno, quiero agradecer sinceramente esta oportunidad. La forma como se ha llevado, en lo particular me encantó. Me encanta el diálogo, me encanta la interacción. Los jóvenes que me están acompañando saben perfectamente que así es mi forma de trabajar. Siempre he trabajado con jóvenes, he sido formador de abogados, practicantes, ya sea como jefe legal de la empresa minera y en el ejercicio privado. Agradezco mucho esta oportunidad. Y bueno, si me permiten ya el mensaje político, pues ya el cliché. Por supuesto, adelante. Este 11 de abril deben de marcar los 3 trenes de Avanza País, los 3 trenes de Hernando de Soto, el presidente del Bicentenario, y en Apurímac marcar el 1 de su servidor, Frei Arestegui Saavedra.
Listo, muchas gracias por su participación, señor candidato. Le damos todas las suertes en su campaña y tanto en las elecciones que ya se vecinan. Hasta otra oportunidad, ojalá que se dé una oportunidad nueva para poder seguir conversando algunos temas que de repente han quedado en el aire, pero bueno, eso sería todo por hoy. No se olviden de que el día viernes tendremos también una entrevista con otros candidatos de otros partidos políticos. Hasta una siguiente ocasión y muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Listo.